La posibilidad de poner fin a la guerra vuelve a plantearse, pero bajo condiciones muy claras desde Moscú. El Kremlin exige un repliegue de la OTAN. En su primera declaración pública del año, Vladimir Putin ha lanzado lo que describe como una oferta al bloque occidental. La pregunta clave es qué contiene realmente ese mensaje y qué implicaciones tiene, no solo para Ucrania, sino para el equilibrio de poder en Europa. Mientras tanto, Rusia ha concentrado sus ataques a gran escala en 3 ciudades estratégicas: Kiev, Odessa y Dnipro. No es una elección casual. El objetivo es claro: debilitar los nodos vitales del país. Al mismo tiempo, comienzan a escucharse voces que, en privado y en público, hablan de posibles concesiones territoriales, incluida la cesión del Donbass a cambio de una pausa en los bombardeos. En paralelo, se produce un golpe significativo al aparato de seguridad ruso. Una investigación de gran escala sigue en marcha tras una explosión en una instalación subordinada directamente al Kremlin. Se trata de un centro cerrado, donde se entrenan fuerzas de seguridad. La alerta fue inmediata. El incidente ha generado inquietud dentro del propio sistema ruso. En Kiev, la actividad política también se intensifica. En la calle Bankova, sede del poder presidencial, se celebran reuniones de alto perfil. El presidente Volodymyr Zelensky recibe tanto a Valery Zaluzhny como a Sergei Sternenko, 2 figuras muy distintas, pero ambas polémicas. Sternenko, activista y bloguero, llegó a calificar en el pasado a Zelensky como un dictador novato y llegó a predecir su caída. Hoy el tono es otro. Pero no es el único frente. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha abierto un proceso penal contra una figura destacada de la oposición rusa. Leonid Volkov, antiguo aliado cercano de Alexei Navalny, está ahora bajo investigación. El motivo: declaraciones públicas en las que, según las autoridades ucranianas, justificó o relativizó la agresión armada rusa contra Ucrania. Aún no se han presentado cargos formales, pero el caso ya está abierto bajo el artículo que penaliza la justificación, legitimación o negación de la agresión rusa, así como la glorificación de sus participantes. La investigación se inició tras 2 denuncias, una de un diputado y otra de un ciudadano particular. El contexto no es menor. A comienzos de enero se filtró correspondencia privada de Volkov con un antiguo colega, hoy vinculado a un partido político ucraniano de orientación democrática. En esos mensajes, Volkov se refirió a combatientes rusos que luchan del lado ucraniano como un circo de payasos y celebró lo que describía como la desnazificación de Denis Kapustin, comandante del Cuerpo de Voluntarios rusos. Más tarde se supo que la supuesta muerte del comandante había sido una puesta en escena de la inteligencia militar ucraniana, pero Volkov fue más allá. Calificó al jefe de la inteligencia ucraniana, Kirilo Budanov, de estratega político rural y despreciable, y expresó su deseo de que figuras clave del poder en Kiev acabaran en prisión. Posteriormente, Volkov afirmó arrepentirse del tono de esos mensajes, alegando que eran privados. Mientras tanto, la reunión entre Zelensky y Sergei Sternenko ha generado un intenso debate en la opinión pública. El comunicado oficial subraya que el presidente agradeció al activista su apoyo al ejército y abordó cuestiones relacionadas con el voluntariado. Ambas partes acordaron cooperar. Sin embargo, los medios ucranianos no olvidan el pasado. Hace 6 años, durante investigaciones judiciales de alto perfil, Sternenko declaró públicamente que Zelensky acabaría peor que Yanukovych. Aquellas palabras fueron difundidas por un canal de televisión vinculado entonces al expresidente Petro Poroshenko. En aquel momento, Sternenko afirmaba que Zelensky no era garante de la Constitución, sino de la tiranía, la ilegalidad y la criminalidad en Ucrania. Hoy, el escenario político ha cambiado, pero las declaraciones siguen pesando. Zelensky también mantuvo un encuentro con Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y actual embajador de Ucrania en el Reino Unido. Zaluzhny es considerado por muchos como un posible rival político de cara a futuras elecciones. Según sus propias palabras, la reunión se centró en cuestiones diplomáticas clave y en cómo reforzar la posición internacional de Ucrania. En Europa Occidental, el debate político toma otro rumbo. En Alemania, el canciller Friedrich Merz ha lanzado un mensaje directo a la ciudadanía: hay que trabajar más. Según Merz, el país se está quedando atrás porque los alemanes trabajan demasiado poco.
rechaza abiertamente la semana laboral de 4 días y cuestiona el equilibrio actual entre trabajo y vida personal. Merz sostiene que la productividad es insuficiente y que el coste laboral en Alemania es demasiado alto. Ha señalado a Suiza como ejemplo, donde se trabajan unas 200 horas más al año. No es la primera vez que el canciller adopta este tono. Durante la campaña electoral de 2025, fue objeto de burlas por repetir una y otra vez la misma consigna. El trabajo no es una molestia, sino la base de la prosperidad. En palabras del propio Merz, con una semana laboral reducida y una obsesión por el equilibrio personal, el nivel de bienestar actual no puede sostenerse. Su mensaje es claro y deliberadamente incómodo. Si Alemania quiere seguir siendo competitiva, tendrá que aceptar trabajar más. Europa vuelve a situarse dentro del radio de alcance de los misiles rusos. Ese es el mensaje que ha querido transmitir el presidente francés, Emmanuel Macron, al alertar sobre el sistema balístico ruso conocido como Oresnik. Para Macron, no se trata de una amenaza teórica ni lejana, sino de una señal directa para todo el continente europeo. El mandatario francés ha instado a Europa a acelerar el desarrollo de capacidades propias de ataque de largo alcance. Su llamamiento es claro: el continente no puede seguir dependiendo exclusivamente de terceros para su defensa estratégica. En particular, Macron ha apelado a Reino Unido y Alemania, señalando que ha llegado el momento de unir esfuerzos y desarrollar sistemas capaces de competir con el arsenal ruso. En paralelo a este discurso, Francia ha comenzado a reforzar su presencia militar en Groenlandia, en coordinación con sus aliados de la OTAN. El presidente convocó una reunión de emergencia del Gabinete de Defensa y anunció que el primer contingente de soldados franceses ya se encuentra desplegado en la isla. En los próximos días se espera la llegada de más efectivos. Macron fue explícito en su mensaje a las Fuerzas Armadas y a la opinión pública. La historia, dijo, no perdona ni la debilidad ni la falta de preparación. Subrayó que las Fuerzas Armadas, junto con los servicios de apoyo, constituyen el verdadero seguro de vida del país, y recordó que la disuasión nuclear sigue siendo el pilar central de la seguridad francesa. Sin embargo, no solo el contenido del discurso llamó la atención. Durante su comparecencia ante los militares, Macron apareció con el ojo derecho visiblemente enrojecido. Las imágenes se propagaron rápidamente en redes sociales y dieron lugar a especulaciones. El Eliseo se vio obligado a intervenir para aclarar que se trataba simplemente de la rotura de un pequeño vaso sanguíneo, una lesión sin gravedad, descartando así rumores infundados sobre conflictos personales. Mientras tanto, desde Moscú llegaba otro mensaje de alcance global. En su primera intervención pública del año, Vladimir Putin afirmó que decenas de países están sufriendo una violación sistemática de su soberanía, sumidos, según sus palabras, en el caos y la arbitrariedad. Aunque evitó una crítica directa a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro, Putin dejó claro que considera inaceptable que algunas potencias se arroguen el derecho de dictar órdenes al resto del mundo. El presidente ruso volvió a referirse a la guerra en Ucrania y reiteró las condiciones del Kremlin para ponerle fin. Moscú exige que la OTAN detenga su expansión, reduzca su presencia militar cerca de las fronteras rusas y reconozca lo que denomina el papel especial de Rusia en la arquitectura de seguridad europea. En ese contexto, Putin propuso retomar el diálogo bajo los términos ya planteados anteriormente por Moscú. Según el líder ruso, su país busca una paz duradera y estable que garantice la seguridad de todos. Pero mientras esas declaraciones se suceden, la realidad sobre el terreno es muy distinta. El Servicio de Seguridad de Ucrania sostiene que ha reunido pruebas suficientes para calificar los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana como crímenes contra la humanidad. El argumento es claro: los bombardeos se producen en pleno invierno, en condiciones extremas de frío, con un impacto directo sobre la población civil. The New York Times informa de que este invierno Rusia ha concentrado sus ataques en 3 ciudades clave: Kiev, Odessa y Dnipro.
El objetivo sería aislarlas de la red eléctrica nacional y posteriormente destruir sus propias centrales energéticas. Según el diario, el endurecimiento de las condiciones de vida está llevando a algunos sectores de la sociedad ucraniana a plantearse el fin de la guerra, incluso a costa de pérdidas territoriales, incluida la cesión del Donbass. Aunque los combates más intensos se desarrollan en el este del país, Kiev sigue siendo un objetivo simbólico de primer orden. La capital está fuera del alcance de una ofensiva terrestre rusa, pero permanece vulnerable a ataques con drones y misiles. La estrategia rusa, según los analistas, pasa por hacerla prácticamente inhabitable, especialmente durante los meses más fríos. En otro frente, Estados Unidos vuelve a situarse en el centro de la atención internacional tras una nueva operación militar. Las fuerzas estadounidenses han incautado otro petrolero en el Mar Caribe. Las imágenes muestran a un helicóptero militar sobrevolando el buque y a soldados abordándolo sin encontrar resistencia. El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que la operación se llevó a cabo de madrugada y que el petrolero, llamado Verónica, fue detenido sin incidentes. Según el Pentágono, el buque había violado la cuarentena impuesta por Donald Trump a embarcaciones sancionadas en la región del Caribe. Se trata de la sexta incautación en pocas semanas. La operación tuvo lugar poco antes de la reunión de Trump con la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien posteriormente afirmó que el encuentro había sido muy positivo, un detalle que no ha pasado desapercibido para los observadores internacionales. La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que su reunión con Donald Trump fue positiva. Un mensaje breve pero significativo en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen de Caracas y de operaciones estadounidenses cada vez más visibles en la región. Al mismo tiempo, Cuba atraviesa un momento de duelo. En La Habana se celebró un funeral por los soldados cubanos fallecidos el pasado 3 de enero durante la operación militar estadounidense destinada a capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. La mayoría de los muertos formaban parte del dispositivo de seguridad del mandatario venezolano. Informaciones previas de la prensa apuntan a que Estados Unidos habría empleado un arma secreta capaz de incapacitar a los soldados sin causarles la muerte inmediata. En el frente ucraniano, la situación militar continúa deteriorándose. Ucrania ha comenzado a redistribuir sus unidades de élite para frenar el avance de las fuerzas rusas. Según el Financial Times, el ejército ucraniano apenas logra sostener la línea del frente. En la zona de Kupiansk, el despliegue de tropas experimentadas permitió casi expulsar a las fuerzas rusas. Sin embargo, en el sur del país, cerca de Juliápole, las defensas comenzaron a ceder y las unidades ucranianas se vieron obligadas a retirarse. La diferencia, según el análisis, radica en el personal. En Kupiansk se concentraron los combatientes más capacitados, incluidos regimientos de asalto y operadores de drones de élite del Grupo Lazar. En Juliápole, en cambio, la defensa quedó en manos de brigadas territoriales agotadas y con falta de efectivos. Este contraste ilustra con claridad los riesgos de la estrategia de Kiev. Concentrar sus mejores unidades en un punto puede abrir la puerta a avances rusos en otros sectores del frente, especialmente cuando Moscú aprovecha su superioridad numérica para mantener presión constante en múltiples direcciones. Rusia, por su parte, afirma que tanto Kupiansk como Guliápole se encuentran bajo control ruso, una versión que Ucrania niega de forma tajante. El Estado Mayor ruso sostiene que los objetivos estratégicos están definidos y que las fuerzas avanzan prácticamente en todos los frentes. Según el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, la región de Zaporilla se encuentra bajo ataque activo. Moscú asegura haber tomado el control de 8 asentamientos a lo largo de la línea del frente en las 2 primeras semanas de enero. En el ámbito diplomático y religioso, estalla un escándalo de gran alcance. La inteligencia rusa ha entrado en conflicto abierto con el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla. Medios occidentales informan de que el Servicio de Inteligencia Exterior ruso lo ha calificado de anticristo y encarnación del diablo, acusándolo además de colaborar con los servicios de inteligencia británicos. Según Moscú, el patriarca estaría fomentando divisiones entre los fieles ortodoxos e intentando ejercer control sobre iglesias en Estonia, Letonia y Lituania. La respuesta del patriarcado ecuménico fue inmediata. Calificó las acusaciones de fantasías, noticias falsas y propaganda del Kremlin, y aseguró que ninguna campaña de descrédito detendrá su misión.
Recordó además que Bartolomé ha criticado en el pasado el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa a la guerra en Ucrania, subrayando que la ortodoxia no avala la violencia ni el terrorismo. En Oriente Medio, una escalada militar fue evitada en el último momento. Arabia Saudí, Qatar y Omán desempeñaron un papel clave para frenar un posible ataque estadounidense contra Irán. Según la agencia AFP, estos países llevaron a cabo negociaciones intensas y urgentes para disuadir a Washington, advirtiendo de las graves consecuencias regionales de una ofensiva militar. Las conversaciones continúan, en un intento por mantener un clima mínimo de confianza, aunque sin garantías absolutas de que un ataque quede definitivamente descartado. The New York Times añade que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también intervino. Durante una llamada telefónica, pidió a Trump que aplazara cualquier acción militar prevista. Ese mismo día, el presidente estadounidense afirmó haber recibido información de fuentes muy importantes, según la cual Irán habría detenido la represión contra manifestantes, lo que fue interpretado como una señal de repliegue temporal por parte de Washington. En Rusia, otro incidente grave sacude las estructuras de seguridad. Continúa una investigación a gran escala tras una explosión en un centro de entrenamiento del Ministerio del Interior en Syktyvkar, una instalación clave para fuerzas subordinadas directamente a Moscú. La versión oficial apunta a la detonación de una granada aturdidora durante un ejercicio, lo que provocó un incendio que afectó a unos 340 metros cuadrados. Cerca de 200 personas fueron evacuadas y 18 resultaron heridas, algunas de gravedad. Aunque se ha abierto una causa por negligencia y no se investiga oficialmente como terrorismo, el hecho de que ocurriera en un centro cerrado ha generado preocupación dentro del aparato estatal. En el plano interno, las autoridades rusas vuelven a señalar a la migración como un problema de seguridad. El Comité de Investigación afirma que en los últimos 3 años ha investigado más de 13.000 delitos cometidos por migrantes. Su presidente, Alexander Bastrikin, calificó la migración ilegal como una amenaza grave y aseguró que el país ya ha comenzado a endurecer su política migratoria mediante nuevas leyes. Según sus propias palabras, ahora todo depende de su aplicación efectiva. No es un discurso nuevo. El pasado otoño, las autoridades ya instaron a los trabajadores migrantes a no traer a sus familias y a trabajar y marcharse. Finalmente, un caso insólito ha captado la atención en Australia. Un tribunal determinó que una tortita con crema constituye un arma ofensiva. Susan Lee Milgate, de 56 años, fue condenada a una pena suspendida de 12 meses por golpear en el rostro con una tortita a la ministra principal del Territorio del Norte, Natasha Fyles, en 2023. El juez consideró probado que el golpe causó lesiones visibles. Milgate había planeado el acto como una protesta contra las restricciones por la COVID-19 y la vacunación obligatoria, incluso solicitando que se grabara el ataque. Tras conocer la sentencia, anunció que apelará, alegando que el fallo afecta a su licencia profesional. Con esto concluye el análisis de hoy. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos mañana.